reflejo cada día y en las pruebas que... Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y la inagotable riqueza de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos y ilumine nuestra senda hasta que después se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Hay ruido de fondo, no sé qué pasa. Hay algo que está en un movimiento. Ahora, perfecto. Sí, sí. Muy bien. ¿Me podéis decir dónde quedamos el último día? Es que estoy perdido. Sí, pero en la introducción, ¿qué era? Que no, que es broma, ¿eh? Que sé por dónde iba. Sí. Es para ver si estabais atentos. Habíamos hablado de los sentidos bíblicos, pero solo los enuncié, así por encima. Hoy vamos a ver que es bueno tener, pues por lo menos unas mínimas nociones también sobre los sentidos bíblicos, que el más popular, el más conocido de todos es el literal. Dice, es sentido literal, ¿no? O es copia literal. Pero además de ese está el típico y el plenio. El literal puede ser propio o impropio. Al impropio se le llama simbólico. De hecho, muchas veces se alterna el literal con el simbólico, cuando el simbólico en realidad es también un sentido literal, nada más que impropio, para no haceros líos. Cuando las palabras en su recto significado se ve claramente que es sentido real, sentido causal o sentido literal. Y esto el ejemplo más claro es cuando hablamos de una escritura, de un dibujo, dice es el literal. Ahí no hay duda de que es el que es, ¿verdad? Sin embargo, el impropio o simbólico se da cuando las palabras están empleadas en sentido figurado. Y para conocer y comprender el sentido, vamos a tirar como siempre de Biblia, con algunos ejemplos. Por ejemplo, todo el capítulo 6 de San Juan, y como lo vimos el año pasado, lo tenemos relativamente reciente, por lo menos los veteranos, Jesucristo, al decir unas palabras en sentido literal, propio, real, causa el mayor escándalo de su predicación apostólica, porque lo entendieron así. Cristo dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, el pan que yo daré es mi cuerpo, el que come mi carne y bebe mi sangre, y así repetidas veces, ¿no? La gente entendió e interpretó precisamente lo que Jesús decía. Había que comer su carne, su cuerpo. ¿Y esto a qué le suena? A fagocitosis, ¿no? ¿Y qué ocurrió? El mayor fracaso oratorio de Cristo. Todo el mundo sale zumbando. Han entendido perfectamente lo que están diciéndoles. Y Jesús no les hace cambiar de opinión. No, hombre, esperar, que no quiero decir eso. No, en absoluto. Se van y allí se quedan los apóstoles, un poco por vergüenza, un poco sin entender, y él les pregunta, porque lo vería en sus caras, ¿y vosotros?
¿también queréis iros? Y es el bueno de Pedro el que, en nombre de todos, o porque es el más lanzado, dice aquello de: Señor, ¿a dónde iremos? No entendemos ni papa, pero tú solo tienes palabras de vida eterna, ¿no? Bueno, pues ese es un sentido literal propio. Y cuando se escandalizan y se marchan los que el día anterior querían hacerle rey, se van diciendo: dura es esta doctrina. Si Cristo hubiera hablado en otro sentido, en sentido figurado, no les hubiera dejado ir en su engaño, ¿no? Pero habían interpretado bien y no entendían cómo el comer su cuerpo y se marchan. En ese sentido, el sentido literal propio no ofrece dudas. ¿Por qué? Pues por el contexto, por lo que luego vemos cómo hace maravillosa realidad en la última cena consagrando pan y vino. Algo que en aquel entonces no entendieron, ¿no? Y que yo siempre digo: bendito San Juan con el capítulo 6. Porque claro, ahora ya estamos tan hartos de conocer el sentido de estas palabras y el asistir a la Eucaristía, como hace un momento, y decir el Padre: esto es mi cuerpo, y aquello ya deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo, que no nos causa ninguna extrañeza. Pero imaginaros que no hubiéramos tenido el capítulo 6 de San Juan en el que nos dice esto. Y bueno, esto que no nos habría sido tan fácil de entender o de asimilar, conociendo ya lo que ha explicado anteriormente San Juan en su capítulo 6, que es una joya. Yo os la recomiendo porque es el único que no narra la institución de la Eucaristía, pero tiene todo este capítulo 6 hablando del pan de vida, que es una joya, un regalo, ¿no? Y más todavía del contexto, los primeros cristianos lo entendieron así y no dudaron ni por un momento de este sentido literal, como dice por ejemplo San Pablo: el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando del pan y el vino de las primeras Eucaristías. Pues bien, dad a estas palabras de Cristo un sentido figurado y habréis quitado al cristianismo lo más grande: Cristo ofreciéndose al Padre constantemente en un sacrificio real, Cristo entre nosotros físicamente, Cristo alimento de nuestras almas, único camino además para ser realmente un solo cuerpo con Él, todos los cristianos con Cristo cabeza. Este a mí me apasiona y me cuesta retenerme, porque hay tantas cosas que se pueden decir acerca del cuerpo místico y de la Eucaristía que es un regalo, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del curso de los profetas, y ya espero acometerlo el próximo día y terminar hoy, si Dios quiere, con esta introducción. Pero es así era, así es, así sigue siendo. Pero de tal manera que si yo me cruzo con un hermano que viene de comulgar, y hasta esos no se ponen muy de acuerdo los nutricionistas, ¿no? Pero hasta que el cuerpo de Cristo en mí deja de ser tal porque mis jugos gástricos lo asimilan y lo convierten en otra cosa, hasta ese momento Cristo mismo es el que pasa a mi lado, con el que me cruzo cuando vengo de comulgar. Es que no, si lo pensáramos por un momento nos volveríamos locos, pero locos, Cristo queriéndonos así, de esa manera, haciéndose una cosa con nosotros. Vamos a ver a un ejemplo de sentido literal impropio, o lo que hemos dicho, figurado, ¿no? Jesús, tras haber recriminado a los fariseos que le pedían prodigios, sube a la barca con sus discípulos y cruza a la otra orilla, y Jesús les dice a los discípulos: ojo, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Como a los apóstoles se les había olvidado tomar panes, pues ellos lo toman en sentido literal, y creyeron que se trataba del fermento necesario para hacer el pan, de la levadura propiamente. Pero Jesús no se refería a esa levadura, sino que tomó la palabra metafóricamente, figuradamente, refiriéndose a la mala condición de los fariseos. Por eso les tiene que decir: ¿aún no entendéis? ¿Aún no caéis en la cuenta? Está claro que el fermento no es otro
del que les pide que se libren, de la hipocresía, como aclara un poquito más adelante, y en su paralelo. Para los que tomáis notas, digo las citas, porque con el fin de terminar, no os he hecho leer esto. La primera está en Marcos 8, 14, 17, y el paralelo de Lucas está en el capítulo 12, del versículo 1 en adelante. ¿Nos ha quedado ya claro el sentido literal propio y el impropio, verdad? Pues damos un pasito más. El sentido típico. Y es que existe una misteriosa relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y decimos misteriosa porque para nosotros es un misterio que existan estas dos realidades al mismo tiempo. Libertad del hombre, providencia divina. Que las dos se compatibilicen y ninguna sufra mermas, ninguna sufra menoscabo en favor de la otra. Y es que todo el Antiguo Testamento va proyectando y anunciando el Nuevo Testamento, que se dará en la promesa cumplida de la plenitud de Cristo, presente entre los hombres. Pues bien, el sentido típico consiste en que determinadas personas, cosas o acontecimientos, además de tener su significación propia, inmediata, en la mente de Dios prefigura una realidad futura mayor. Y estos acontecimientos, personas o cosas, es los que llamamos tipos. Tipos o figuras de otros posteriores, trascendentales, a los que llamaremos antitipos. Y fácilmente se comprende que este sentido solo puede ser definido si lo aclara la propia Biblia o la Iglesia, ya que este significado posterior y trascendente solo está previsto por Dios. Ahora sí vamos a leer. Como siempre me gusta aclararlo con ejemplos, obviamente. Estamos hablando de Biblia y tenemos que saber manejarnos cuando nos encontremos un sentido típico de estos, ¿no? Alguien que busque Números 21:8 y otro Juan 3:14. ¿Lo tenéis decidido ya? Pues alguien que no haya empezado a buscar todavía, que busque Éxodo 12:46 y otro que busque Juan 19:36 para ir ganando tiempo. Juan 3:14 veo. Número, la primera, Números 21:8 y luego Juan 3:14. ¿Alguien tiene números? Yo tengo 19:36. Pues espérate también que esa va después de Éxodo 12:46. ¿Quién tiene Éxodo o quién tiene números? Números que eran. No, otra vez lo voy a hacer bien, como en el cole. Tú léeme tal, tú léeme cual. ¿Números qué número era? De Números es 21:8. Números 21:8. Eso es. Y Yahvé le respondió: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Así todo el que haya sido mordido y la mire vivirá. Fenomenal, muchas gracias. ¿Sabéis el pasaje, no? Esas serpientes que andan por el desierto, todavía hoy, no creáis que tiempo es bíblico solo. Y os habéis fijado, pues, es que yo meto la pata de vez en cuando, o sea, se me van las ideas de un lado a otro. ¿Os habéis fijado en los regulares cuando desfilan con ese paso tan lento? ¿Os habéis fijado qué calzado llevan? El mismo que llevaban antes, unos leggings de cuero desde la bota hasta la rodilla, ese cuero. ¿Por qué creéis que está inventado ese uniforme así? Porque por el desierto hay unas culebrillas que vienen ¡pam! Y te pican, ¿no? Y es una mordedura leve, pequeña, pero que te puede mandar al otro barrio, ¿no? Y en aquella época recurren a Moisés caminando por el desierto y fíjate que estas serpientes, y el Señor le dice: haz una serpiente de bronce y el que la mire con fe sanará. Bien, eso es algo que tiene que ver con un hecho concreto de aquella época concreta. Pero vamos a leer Juan 3:14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Suficiente. Luego, la serpiente de bronce es tipo de la cruz de Cristo, que es el antitipo. Es una realidad que tiene su sentido en el momento que ocurre, pero que está apuntando
o trascendiendo a una realidad del Nuevo Testamento. Este es el sentido típico. Vamos a ver otro ejemplo, el del Éxodo 12:46. Se comerá toda en la misma casa. De sus carnes no sacaréis nada fuera de ella, ni romperéis ninguno de sus huesos. Perfecto, habla del Cordero Pascual. Leamos Juan 19:36. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No se le quebrará hueso alguno. Está igual, trascendiendo a una realidad mayor, a la verdadera Pascua, la Pascua de Cristo, pero en aquel entonces el Cordero Pascual, con todas sus características, está siendo tipo de la figura de Cristo, que en la Pascua, que da en el Antiguo Testamento, aquello fue el recuerdo de pasar de la muerte a la vida, ¿no? Que pasa el ángel exterminador y los dinteles de la puerta, la antigua Pascua. La verdadera Pascua vendrá con Cristo. Aquel es el Cordero que hizo en aquel momento el Antiguo Testamento, y el verdadero paso de la Pascua, de la muerte a la vida, lo da Cristo. Con estos dos ejemplillos yo creo que hemos cogido ya lo que es el sentido típico, que además de tener su importancia en su momento presente, trasciende en una realidad futura mucho mayor. Vamos con el otro que nos queda ya, el plenior. Y para comprender este sentido hay que recordar que la Biblia, como os decía el primer día, es un mensaje ascendente. Por ejemplo, si nos fijamos en la idea del reino expresada en los distintos agiógrafos, veremos que ese reino se va matizando en favor de un reino espiritual. Mi reino no es de este mundo, nos dirá Jesús, y las nociones empleadas en Biblia van experimentando de un libro a otro, y sobre todo del Antiguo al Nuevo Testamento, un constante ascender en favor de un reino espiritual. El reino, pues designa una realidad sobrenatural, pero para llegar a entender así el reino, hubo de irse perfilando, decantando en el entendimiento del pueblo de Israel. Hasta David, hasta la predicación evangélica, pasando por los profetas, los salmistas, y el gran avance que da este tema del reino concreto en el libro de Daniel. Pero cuando ha llegado a su término, será el reino, esto lo decía muy bien el padre Ernesto Bravo, que estuvo dándonos esta formación bíblica un año de tiempo atrás, ¿no? Es un pasado, presente, futuro. Cuando venga el reino, luego, mi reino no es de este mundo, luego, y la plenitud del reino se dará después del fin del mundo, cuando todos allí disfrutemos del reino, ¿no? Y cuando hablamos del reino de Dios, o como dice Mateo, reino de los cielos, que no se nos olvide que es un adjetivo sustantivo en gramática, o dicho de otra manera, el reino de Dios es Dios. No decimos la tonta de Margarita. No es que Margarita tenga una tonta, sino que Margarita se supone que es tonta, ¿no? Perdonad el ejemplo, que sí que me ha salido de repente. Pero el reino de Dios es Dios. Es un sustantivo. Y tenemos un ejemplo de sentido plenior. Vamos a terminar con esta cita. Malaquías 1:11. A ver si alguien me dice a qué le suena esto. Porque desde oriente a occidente mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una ofrenda pura, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien, ¿a qué os suena? A la universalidad, ¿no? De oriente a occidente se ofrecerá un sacrificio puro, humeante, al santo sacrificio de la misa, y perpetuo, perenne. ¿Qué es eso? Pues que cada fracción de segundo Cristo está ofreciendo ese mensaje. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo para que lo entendamos. ¿Cuántas misas creéis que se dicen al día en Madrid? O sea, hay 300 parroquias tiene Madrid, o 200 y pico, no sé cuántas tiene, ¿no? ¿Y cuántas misas hay en cada una de esas parroquias?
2 o 3 al día, ponemos 600, 600 misas al día. Ahora dividirlo entre 24 horas del día, a ver a cuántas salen a la hora, cuántas salen al minuto, cuántas salen al segundo. Pues no quedéis con Madrid, quedaos con toda España. Las Eucaristías que se dicen a lo largo del día, y dividís igual por el número de segundos que tiene el día. Y no quedéis en España, id al mundo entero. Y a ver a cuánto sale. A menos de un segundo. O sea, cada vez que yo hago así, Cristo baja. Cristo está haciendo presente su sacrificio en el mundo, entre los hombres. Luego es de verdad lo que Malaquías profetizó ya en su día. Un sacrificio puro. Bien, esto es el sentido plenior. Y una vez visto el sentido plenior, damos un pasito más y vamos a ver el tema de las cifras. Y solamente así un poco porque cuando cojamos la Biblia no nos asustemos, ¿no? Mirad, hoy el mundo movido por las matemáticas calcula las millonésimas de milímetro en sentido literal. Pues gracias a este avance, por ejemplo, el hombre pues manda sondas al espacio o ha llegado a la luna. Pues en la Biblia no. Para decirnos el número real de la edad de un personaje o el tiempo de un reinado, no podemos fiarnos de esto. Y teniendo esto presente, no nos extrañará que pese a que en el periodo paleolítico los hombres vivirían una media de 40 años, la Biblia nos presenta personajes con cientos de años de vida. Cuando en Génesis 6:3 nos dice que por castigo de Dios los hombres vivirán solo como máximo 120 años, tú dices, joder, pues venga, me apunto, ¿no? Pero es que no son años, ¿no? Nos dice en ese momento que por castigo de Dios los hombres van a vivir solo eso, pues se supone que lo eran más. Así aparecen personajes de 969 para Matusalén o de 930 para Adán, por ejemplo, ¿no? Tampoco nos debe extrañar el estilo oriental de entonces. Para resaltar las grandezas de Salomón, nos dice la Biblia que en la fiesta de la dedicación se sacrificaron 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Bueno, 22.000 bueyes no habrían en toda Asia, pero es un lenguaje hiperbólico y que lo dijimos el otro día, ¿no? Es una exageración que es para que quede claro que es mucho, ¿no? Os puse el ejemplo de todo el mundo está con gripe, ¿no? Y es que todos los habitantes del globo terráqueo están con gripe. Pues no, pues que hay mucha gripe. Pues esto igual, es una forma de decir mucho, ¿no? Usando el duplo que en Biblia simboliza el 7, escoge personajes en Mateo cuando escribe su evangelio para que de 14 en 14 llegue la genealogía de Cristo hasta el padre Abraham. Y lo curioso es que nos da como en 3 tacadas, ¿no? Pero de ciclos históricos que varían mucho en cuanto a tiempo. Eso si cogéis el Evangelio de Mateo no vas a empezar, os encontráis con esa retaíla de fulanito, engendró a zutanito, bueno, pues de Abraham a David pone 14 generaciones, 800 años. De la cautividad de David a la cautividad, otras 14 generaciones, 400 años. De la cautividad a Jesús, 14 generaciones, 600 años. ¿Qué le interesa a Mateo? Lo que le interesa es llenar, y con números que llenes a sus paisanos, para los que escribe, lo que va de Jesús a Abraham. Ya se verá el porqué cuando estudiemos a este publicano converso, ¿no? De todo esto nos tiene que quedar una cosa clara. La Biblia escrita durante 15 siglos, abarcando las distintas culturas, etcétera, presenta dificultades. Gracias a la Iglesia no hay problema. Cuando os presenten algún texto que vaya contra la fe que mansamente hayáis recibido, no aceptéis su interpretación así como así. Por claro que parezca que lo estáis leyendo y por novedoso que se os presente. Oh, fíjate, esto no había caído, ¿no? Indagad, preguntad por quien puede dar respuesta en la Iglesia y veréis qué fácil es la solución. Porque esto ocurre en más de una ocasión y os puedo
contar mi experiencia personal y por la que yo creo que el Señor me enganchó en esto de la Biblia. Y fue en Usera, cuando yo era un chaval. Iba con otro compañero de la Legión de María y nos encontramos con un testigo de Jehová. Y claro, estos se conocían, el amigo mío y él, y le decían, sí, no, pero hablaban de la mayor o menor o igualdad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Pero sobre todo Padre y Hijo. A ver, fulanito, puedo decir el nombre porque no lo conocéis, pero bueno, a ver, fulanito, ¿cómo me explicas tú eso de que el Padre es mayor que yo? Pues está claro, y es palabra de Dios, y es Biblia, o sea que no me vengas con gaitas de que Padre e Hijo tal y cual. Creed que me quedé pensándolo. Y cuando llegué a casa, lo primero que hice es buscar esa cita. Y dije yo, arrea, pues es verdad. Pues aquí pone eso, ¿no? Pero claro, yo no me quedé ahí. Me encontré con Fe Católica. Gracias a Dios, me encontré con Fe Católica. Y pude ver que no se puede, lo que hacíamos el primer día, cuando se hablaba de sacar el texto de contexto, o el complementar de todo el mensaje global. Porque claro, si lees eso e ignoras el Padre y yo somos una misma cosa, claro, entendéis ahora el porqué, ¿no? Importantísimo que cuando tengáis la más mínima duda, sabiendo que la Biblia usa, que son 15 siglos, y culturas distintas y tal, pues no lo acabo de entender. Bueno, pues recurre a quien sea, a quien te merezca confianza dentro de la Iglesia, que la Iglesia tiene respuesta para ello. Os voy a repartir un cuadro, ¿no? Toma, gente. Por no ponerlo en la pizarra, y porque así lo podéis ir siguiendo conmigo según lo voy explicando yo, ¿no? Que es un resumen de la relación de libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Que tenemos distintas columnas y vamos totalizando Antiguo Testamento y totalizando Nuevo Testamento. Lo vemos, ¿verdad? A ver si a la vista del cuadro resulta fácil sintetizar. Los judíos rechazan todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo, ¿no? ¿Cuántos libros lo veis? ¿Por qué en el Nuevo Testamento aparece 0 en los judíos? ¿Por qué creéis vosotros? Porque no aceptan a Jesucristo. Efectivamente, no aceptan que Cristo haya sido el Mesías, luego en todo el Nuevo Testamento les sobra. Ellos siguen esperando al Mesías. Los hermanos separados rechazan actualmente solo parte del Antiguo. Y decimos actualmente porque también antes, y según qué sectas, rechazaban libros del Nuevo Testamento. Otra cosa que se observa en el cuadro es la división de los libros en protocanónicos y deuterocanónicos. ¿Y cuáles son estos últimos? Que son 7 en el Antiguo y 7 en el Nuevo. Con independencia de que haya pasajes, que os he puesto ahí abajo, ¿no?, que son deuterocanónicos también, pasajes sueltos. Bueno, esto así, en una panorámica general. Haciendo una clasificación, según como lo clasifican los judíos,
históricos, profetas mayores, profetas menores, sapienciales. Tenemos en los históricos 17 para los judíos, 17 para los hermanos separados, 21 para los católicos, 17 proto y 4 deutero, que serían los otros 21, 17 y 4, 21, ¿verdad? Profetas mayores, nos pasa igual, 5 los católicos, 6 y 1 que dice que es deuterocanónico y que no aceptan, ¿no? Total del Antiguo Testamento para los católicos, 46. Total para los hermanos separados o para los judíos, 39. Y ahí faltan 7. Esos 7 deuterocanónicos. Si seguimos bajando, ¿me seguís? Sí, Me voy muy sí. deprisa. Si seguimos bajando el Nuevo Testamento, vemos en los históricos, por lo que hacen los judíos, 0, no admiten ninguno. Los hermanos separados admiten 5, los católicos 5 y protocanónicos 5. Los didácticos, pues todos los judíos siguen a 0. 21 y aquí hay 6, 15 protos y 6 que son deuterocanónicos. En los proféticos del Nuevo Testamento todos decimos 1, excepto los hermanos separados también, porque este libro profético del Nuevo Testamento también les sobra. Para ellos es deuterocanónico. ¿Y cuáles son estos libros? Pues luego lo tenéis un poquito más abajo. Tobías, Judith, Primera Macabeos, Segunda Macabeos, por lo que hacen los históricos. En proféticos, Barú, que es el secretario de Jeremías, ya lo veremos, que también es deuterocanónico, y luego Eclesiástico y Sabiduría. Y de nuevo, ¿cuáles son? Pues Hebreos, Santiago, la segunda carta de Pedro, la segunda y tercera carta de San Juan y la de San Judas. Y el libro profético que lo admiten por ser también deuterocanónico es Apocalipsis. Aparte de estos libros completos, están pasajes sueltos que también son deuterocanónicos, que los tenéis ahí abajo. Versículos del libro de Daniel, del libro de Esther, del libro de Macabeos, de Marcos, de Lucas y de Juan. Curioso el versículo de Lucas. ¿Cuál creéis vosotros que es Lucas 22:43? Bueno, esto por meterte un poquito el gusanillo, para que cuando llegáis a casa lo primero que hacéis es buscarlo, ¿no? Pues es el pasaje del sudor de sangre. Es tan duro de entender para aquella gente, y hasta que se define el canon, que Cristo sude sangre, y esto no puede ser. O no puede ser, pues lo ponemos ahí en tela de juicio, hasta que se demuestra y se ve que hoy, y es de todo el mundo conocido, lo que trabajáis en el mundo de la sanidad mejor que yo, que hay una cosa que se llama la hematidrosis, que procede de un intenso dolor psíquico y físico y pérdida ya de sangre y una angustia grande, porque lo que Jesús pasó en el huerto no nos hacemos ni idea. Yo que soy la santidad, el más corrupto de todos. Yo que soy la pureza infinita, el más pederasta de todos, porque está cargando con todos nuestros pecados. Eso tiene que ser un shock impresionante. Y acabado el sudor, empieza a aparecer el suero sanguíneo. Más todavía, resulta que el que lo cuenta es Lucas, médico de profesión. Luego, cuando lo dice, será por algo. Empieza a aparecer el suero sanguíneo y cae en el suelo como gruesas gotas de sangre. Bueno, pues para que os hagáis una pequeña idea, que el canon, y podríamos haber empezado por aquí, pero da igual, así os lo explico mejor una vez que hemos visto protocanónicos y deuterocanónicos. Proto significa antes y deutero después. Luego estamos hablando de libros que entraron pronto en el canon y libros que entraron después en el canon. Pero desde el punto de vista de inspiración, tan inspirados son los protos como los deuteros. ¿Y qué es el canon? Pues el canon es
la lista o relación de los libros que hacen, o sea, la relación de los libros sagrados, ¿no? Y no fue definido ni para los judíos, ni para los católicos, ni para los hermanos separados, así, de un plumazo, ¿no? Y la historia del canon es complicada, y desde luego no es objeto de esta breve introducción que estamos haciendo. La Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, ha ido definiendo los libros, cuántos y cuáles son los inspirados, pero unos estuvieron antes en esa relación, no hubo la menor duda, y otros estuvieron después. Los primeros son los protocanónicos y los segundos los deuteros. Así que únicamente es eso, que entraron en la lista después. ¿Diferencia desde el punto de vista de inspiración? Ninguna. Tan canónico, tan inspirado, que es un proto como un deutero. Y yo, como os he enviado los ejemplos, para que me entendáis, os pongo un ejemplo cualquiera. Suponed que en un gran hospital el director general, no sé, La Paz, cualquiera, de Madrid, manda homologar los títulos de todos los médicos de los distintos servicios y plantas de los que él acaba de hacerse cargo, ¿no? Soy el director general y yo quiero saber con qué gente cuento, quiero saber qué médicos tengo, y se propone confeccionar una lista, una relación, un canon de sus médicos, ¿no? De mi plantilla del hospital, y pide que aporten el título. Ya está, mando una circular por correo electrónico, que eso se lleva mucho ahora, y quiero inmediatamente que me presentéis el título, cada uno de vosotros. Tal vez los primeros que lo presenten son los que acabaron la carrera el año pasado, los que todavía no tienen hecho ni el MIR, pero ya tienen el título de médico, están ahí, y son los primeros que lo presentan porque tienen a mano. Y esos serían médicos protocanónicos, es decir, los primeros médicos que entraron en la lista, ¿vale? Otros pues tienen dificultades y pueden hasta haber perdido documentación o otras causas por las que no pueden presentar el título. No solo no pasaron de inmediato al canon o lista, sino que incluso este director general, que era muy suyo, se le suspendió por una temporada hasta que demostrasen ser médicos. Y claro, salvadas las dificultades, presentados los títulos, entran en esa lista o canon. Esos serían deuterocanónicos, los deuterocanónicos, los médicos de este hospital. Ahora analizar, ¿son más médicos o mejores médicos los protocanónicos? Pues desde el punto de vista médico nada tiene que ver con que estuvieran siempre en la lista desde el principio o que tardaran en estar inscritos. Y pensad en estos últimos, que algunos perdieron hasta el título, o que se quemó en la contienda, en la guerra civil, y que tienen que demostrarlo a base de testigos de los sitios en donde han ejercido como tales, y puede tardar. Bueno, pues esto trasladado a los libros de la Biblia desde el punto de vista de inspiración, pues la Iglesia los ha usado, los usa tanto unos como otros, porque todos son inspirados. La única diferencia está en que empezaron o fueron incluidos en ese canon con posterioridad. Y para esto os voy a hablar de la traducción de los 70, porque está directamente relacionado con este tema del canon. Esta famosa traducción de los 70, para que nos ayude a comprender, la vamos a ver un poquito breve, ¿no? Mirad, recordad cómo los judíos, cuando se apartaban de Yahvé, cuando despreciaban su ayuda, sufrían las consecuencias lógicas y reciben descalabros por parte de otros pueblos más fuertes. Lo vamos a ir viendo también por el curso de los profetas, porque igual que nos pasó con el discurso de la historia de la salvación, van entremezclados, ¿no? La actuación profética se da en la historia y en un marco histórico dentro de unos reyes reales y de unos acontecimientos históricos. Entonces, igual que nos pasaba con el otro curso que nos aparecían los profetas, aquí, cuando hablemos de los profetas, nos van a aparecer continuamente reyes, ¿no? Pues bien, cuando se apartaban de Yahvé, sufrían leña por parte de los otros pueblos vecinos. Y así varias veces fueron deportados. Pero es una raza singular. Llegaban esclavos encadenados y al poco se hacían los amos. Ocupaban puestos importantes en palacio, desde luego se hacían dueños del comercio, y se han descubierto no hace mucho unas tablillas
que demuestran que en Babilonia eran los banqueros. Así ellos iban tomando asiento en varios imperios. Cuando alcanzaban la libertad, cuando se trataba de volver a su tierra, pues los más se quedaban allí en la vida cómoda que habían conseguido, que volver a su querida patria en Jerusalén, ¿no? Así, por ejemplo, cuando el edicto de Ciro salieron muy pocos, eso sí, los que regresaban iban con la ayuda económica de los potentados que se quedaban, ¿no? En medio de estos éxodos, especialmente en las colonias judías de la diáspora, habían perdido su lengua. El hebreo era la lengua en la que estaba escrita hasta entonces la Biblia. Y los judíos de la diáspora, pues podéis pensar que están asentados en toda la cuenca del Mediterráneo, tanto por el norte como por el sur del Mediterráneo, es decir, el norte de África, Alejandría, tal, o Grecia, norte y sur de la cuenca del Mediterráneo. Y allí hablaban ya pues el griego, pues el que fuera, pero desde luego no el hebreo. ¿Esto qué significa? Pues que tenían que oír las explicaciones de la Biblia, de lo que ellos creían, de sus rabinos, que son los que traducían al idioma que conocían. Pero claro, ¿a qué traducían? ¿O a qué? Pues en la lengua que Imperio Magno, que Alejandro Magno impuso en todo su imperio, que era un griego vulgar que se le llamó koiné. A ese griego vulgar es al que los rabinos se tenían que esforzar por trasladar el contenido de los textos bíblicos. ¿Y qué hicieron? Pues dijeron, esto hay que arreglarlo como sea, ¿no? Hay que traducir la Biblia al idioma que conocen nuestros gentes, los judíos de la dispersión. Y así, bajo el patrocinio de Ptolomeo II Filadelfo, iniciaron la traducción del hebreo al koiné y, por supuesto, tenían a la vista para traducir sus libros en hebreo. Bueno, pues fue tal éxito de esta traducción que hasta proclamaron un día de fiesta en honor del hecho que suponía poder leer la palabra de Yahvé en el idioma que conocían. Y hasta corrió una leyenda, que nadie sabe si es verdad o mentira, que decía que 70 intérpretes metidos en 70 celdas habían traducido todos por separado las mismas palabras. Esta Biblia, esta traducción, es la conocida como las Septuagesima, o la de los 70 vulgarmente. Pues bien, en esa traducción, que duró pues, muchísimo tiempo, cerca de 100 años, sí estaban todos los libros deuterocanónicos escritos hasta esa fecha. Y esta es la traducción que usó la primitiva Iglesia. ¿Que por qué lo sabemos? Pues es fácil de ver gracias a las muchas citas del Antiguo Testamento que hay en el Nuevo. Alguien que me busque Sabiduría 6.3 y otro Romanos 13.1. Y con esto vamos a terminar. ¿Alguien lo tiene? Bueno, el libro de la sabiduría es el que vamos a estudiar un día al mes. Lo dará nuestro amigo Ángel Poveda, que ya le conocéis, que dio el año pasado Salmos, pues alternando conmigo una vez al mes, y precisamente el próximo día. ¿No? El próximo día toca sabiduría. ¿Alguien ha buscado ya sabiduría? 6.3 has dicho. Sí, y otro que tenga Romanos 13.1. Porque del Señor habéis recibido el poder del Altísimo, la soberanía. Él examinará vuestras obras y sondeará vuestras intenciones. Suficiente. Romanos 13.1. Que cada uno se someta a las autoridades que están en el poder, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Claro, ahí está la clave. Sabemos, y esto los expertos lo entienden perfectamente, que San Pablo llegaba a las sinagogas, que era un perfecto conocedor de la Biblia, y metía unos palos de no temeréis, con la Biblia en la mano, ¿no? Y por eso sabemos que citas del Nuevo Testamento
habla del alfarero, de montones de cosas que para los expertos es fácil de entender. Esto es del libro de sabiduría, esto es del libro de los proverbios, esto es del libro de no sé qué. Y claro, eso los judíos, pues no lo entendían bien, no querían ellos entrar por el aro, ¿no? Y como les hinchaba, pues a esos libros se los quitaron del medio y empezaron a decir que en vez de libros que entraron después, que estaban en la Biblia de los 70, y que habían usado ellos, los judíos, pues que entraron y que estos no son inspirados. Y los que hoy nosotros llamamos deuterocanónicos, ellos lo llaman apócrifos, que es la diferencia entre deuterocanónico o sea, entre inspirado y no inspirado. El deuterocanónico es inspirado, es palabra de Dios, autor del Espíritu Santo, y el apócrifo no es palabra de Dios, no es libro inspirado. Vamos a hacer una pequeña prueba y buscar Hechos 12.2. Hechos 12.2, con eso terminamos, pero me lo buscáis en las distintas Biblias, a ver si leemos lo mismo todos o no. Que no os conforméis a este siglo, sino que os transforméis por la renovación de la mente. No me suena, a ver si lo tengo mal. Dio muerte a Santiago. Esa, es la muerte de Santiago. Hermano de Juan. Hechos 12.2. Por la espada. A ver, repítemela. Dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada. Eso es Nácar, ¿no? Esto es... Sí, creo que sí. ¿Qué Biblia tienes? Espera, me parece que sí. Viendo que esto era grande, los judíos llegó a aprender también a Pedro. Un poquito antes debe ser, Hechos 12.2. Hizo morir a espada. Dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada. Esto es. ¿Y tú qué hizo morir a espada a Santiago, hermano de Juan. Claro. Entonces, alguien que conoce la traducción de Nácar Colunga llega a misa el día de Santiago y dice: hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Dice Nácar. Y otro entiende: dio muerte a Santiago, hermano de Juan. Esto es Jerusalén. O sea, alguien que conozca y maneje los textos, sin ser muy experto, cualquiera de vosotros, que se quiera preocupar, define en ese momento de dónde procede el texto. Pues esto pasa con las citas de Antiguo Testamento que están en el Nuevo y que los judíos, o sea, los primera iglesia, los Pedro y los Pablo y la compañía, usaban, y esas eran citas concretas de libros que los judíos habían despreciado porque eran protocanónicos, ¿no? Pues bien, esos libros que no están en el canon hebreo son de los deuterocanónicos. ¿Y qué hicieron ellos? Pues mirad, un dato curioso, esto creo que lo definieron ellos en el concilio de Jamnia. Los judíos no conocían otro libro del eclesiástico que el escrito en griego. Y siguiendo su criterio, es decir, si está escrito en griego no nos vale, hoy, gracias a los hallazgos, en 1896, se descubrieron las 3/5 partes de este libro escrito en este hebreo. Se ve que en los tiempos que ellos fijaron su canon y que así arbitrariamente hicieron poner las cosas como ellos querían para quitar unos y dejar otros, no conocían que ese libro tenía original hebreo y lo habían desechado porque solo le veían escrito en sabiduría, ¿no? Bien, es esto mucho más extenso, pero el tiempo se nos ha ido. Entonces lo dejamos aquí y por lo menos como para andar por casita, ya con estas 4 cosillas que hemos dicho en estos 3 días, podemos acometer nuestro curso de los profetas, si Dios quiere, el próximo día, ¿vale? Pues rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, de Villa del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban de esa belleza tuya, que no decae por los ángeles, sino que brille de piedad. María, Sol del cielo, despierta la vida de la muerte,
e ilumina los espíritus sin que haya tinieblas, reflejando el rostro de tus hijos, concédenos un deseo de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantas ramas, mas como bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y de la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantad el pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.